Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a ¿Qué hacemos con los pesos? Gran programa. Primero, acordate, te vamos a decir las 3 acciones que todo inversor tiene que tener en su cartera. Un especialista te lo va a estar contando en instantes. Otro gran tema, dicen que el campo es el ganador. Te vamos a contar todo lo que tenés que saber sobre la soja. Si tenés poco o mucho dinero, es momento de invertir en la soja. ¿Cómo tenés que hacer para subirte esta ola del campo? Otro gran tema que por estas horas preocupa, por estas horas, digamos, en muchos años preocupa. Inquilinos versus propietarios. La gente no sabe cómo firmar el contrato de alquiler. ¿Qué inflación ponemos? ¿La de este año, 37-40% o un poco más? ¿O ponemos la inflación que dice el gobierno que va a venir en los próximos años con las metas de inflación? Bueno, va a venir el abogado número 1 en negocio inmobiliario, especialista en toda la parte de inquilinos, para decirte otras formas, otras cláusulas que vos como inquilino y vos como propietario no podés dejar de conocer para firmar lo que corresponde, para que ambas partes ganen, gane el propietario y también el inquilino. Bueno, vamos a empezar con un tema que hoy preocupa muchísimo al gobierno, que tiene que ver con la actividad económica. La economía, la verdad, viene el arranque o la mejora se está demorando mucho más tarde de las proyecciones y cualquier análisis que había hecho el gobierno. La economía en su dato interanual volvió a caer un 2,6%, un número muy pero muy importante que preocupa. Recuerdan que habían hablado que el primer semestre en la Argentina iba a empezar a crecer, después pasó el segundo semestre, después pasó al último trimestre y ya nos quedan 2 meses para que termine el año y todavía, más allá que las caídas son menores, no se ve indicios todavía de recuperación de la economía. Miremos algunos sectores. Acá lo que van a ver, más allá de entrar en número por número, la mayoría está todo en rojo. Preocupa mucho lo del tema de consumo, supermercados, ventas minoristas, shopping, con caídas tremendas, muy pero muy fuerte y todavía no se ve recuperación. Después, bienes de consumo, bienes durables, perdón, electrodomésticos, una caída muy fuerte. Autos 0 kilómetros, miren qué paradoja. Autos 0 kilómetros con una recuperación y autos usados una caída también muy pero muy fuerte que no se veía durante muchos años. Y la industria pasando también un mal momento. Estuvo el dato también del último mes interanual, también una caída alrededor del 8%. Y vemos que industria siderúrgica con caídas muy fuertes, 40% y 40% agosto y septiembre, que si siempre estamos hablando interanual. Y despacho de cemento, que este es un dato interesante para seguir con la construcción, por lo que dinamiza la construcción, que luego de una caída en julio del 20%, como vemos acá, en agosto, un 6,70%. Acá el gobierno salió a decir, contento de que miren que mejora, pero después vimos que en septiembre una caída del 11,30%. Entonces el gobierno, que ya está en estado electoral, preocupa todo esto. Le quiero preguntar a Pablo Wende, ¿cómo vive el gobierno a estas horas de que la economía, la verdad, se está demorando el repunte, mucho peor de lo que se esperaba? Exactamente. Buenas noches, Mariano. Por supuesto, hay preocupación porque se había prometido un segundo semestre de bonanza que nunca llegó. De hecho, ya estamos enfilando al último bimestre y no se nota todavía ninguna reactivación y los brotes verdes son más bien azules, ¿no? Tienen otro color. Entonces allá hay que pasar al 2017. El 2017 sí se espera que sea un mejor año, entonces el gobierno están preocupados, pero al mismo tiempo tienen expectativa, que es la misma expectativa que aparece en las encuestas que se hacen con consumidores y con empresarios, que a pesar de estas caídas consecutivas, tienen todos mucha esperanza de que el 2017 sea un año mejor. Y yo me quiero detener un segundito, Mariano, en algo que mostraste vos, que es la mejora en la venta de autos. Sí. Ahora, ¿por qué mejora la venta de autos y el resto cae? Bueno, yo tengo una tesis, ¿no? Que no es tampoco ninguna genialidad. Hubo unas promociones brutales para que la gente pudiera acceder a un 0 kilómetro. Han habido bonificaciones impresionantes que no se notan en otros sectores. Todavía vos vas a comprar una camisa, vas a un local que vende al público minorista y la verdad es que no han ajustado los precios a la baja para Es más, mantener las ventas. aumentaron, porque como venden menos, tienen que ajustar por Claro. precio. Las empresas tienen que ajustar o por cantidad o por precio. Si no venden la misma cantidad de antes, aumentaron los precios para mantener los costos. Dicen, vendamos menos, pero tratemos de obtener la misma rentabilidad. Y creo que muchos se equivocan, ¿no? Acá lo que hay que mantener es un volumen, no perder mercado, no perder clientela y bajar los precios. Esto es lo que han hecho las automotrices. Y hay otros que no se ajustaron de esa forma.
Sí, el usado, que sabemos que el que tiene un auto usado que lo tiene que vender para comprar un 0 kilómetro, solamente vender, que siempre los precios resisten porque nadie quiere perder a la hora de Claro, vender. lo que pasa que al final para muchísima gente terminó siendo más negocio ir al auto nuevo de baja gama, que es un poquito más barato y más accesible, que quedó por debajo en muchos casos del usado. Entonces, entre elegir un usado y el nuevo, bueno, voy al nuevo que me sale Sí, prácticamente hoy lo mismo Pablo, menos. y terminamos con esta Sí, parte del auto, hoy tu auto usado vale menos de lo que valía exactamente. en enero. Ujú, En tal 6 cual. meses perdiste, digamos, el valor del capital. Ahora, entre los motivos que llevan a cierta expectativa, ¿no?, para este fin de año y sobre todo el arranque del año que viene, claramente, Mariano, está el blanqueo, ¿no?, que empieza a ser un factor, yo creo, bastante determinante. No es el único, pero sí es importante tener en cuenta cuál puede ser el impacto del blanqueo en la economía, ¿no? Bueno, ya lo vas a estar contando, es Dale. uno de los temas que justamente tenés armado. Pero le quiero preguntar al señor doctor Campo, como lo llamamos acá internamente, nuestro especialista en negocio agropecuario, ¿cómo vive la economía? Porque se dice que el campo es por lejos el sector ganador de este gobierno y de este modelo económico. ¿Es así o también hay preocupación? A ver, es el sector ganador, nadie tiene dudas de eso. Después de las primeras medidas del gobierno de Mauricio Macri, la mayoría de los indicadores se dispararon por la positiva, ¿no? Hablamos de los 4 principales cultivos: soja, maíz, trigo y girasol. La soja va a seguir más o menos con la misma superficie, pero el resto de los cultivos van a experimentar un incremento en la superficie sembrada de más del 30%, Mariano. Y vinculado a lo que Mirá decían vos. recién, respecto a los autos 0 kilómetros, vos sabés que gran parte de ese incremento se explica por el boom que hubo en la venta de camionetas y 4x4, que bueno, el productor cuando tiene plata enseguida reinvierte, no es un perfil de inversor que pone la plata en Suiza o se compra departamentos en Sí, Miami. reinvierte la propia actividad. Exactamente. Sin embargo, hay algunos sectores todavía del campo un poquito postergados, algunas economías regionales que, más allá del ajuste en el tipo de cambio, de la apertura en las exportaciones, todavía no logran recuperarse y siguen con problemas de rentabilidad, con quebrantos puntualmente. Pero a grandes rasgos, si hay un sector, me parece, dentro de esta economía que ha mostrado crecimiento, es sin duda el sector agropecuario, que le aporta solamente en concepto de retenciones, vos fíjate lo que mueve el sector, 10.000 millones de dólares por año, incluso habiéndolas bajado las Claro, retenciones. con la baja. Y explica de 80, por ahí me puedes ayudar, Pablo, pero de 85, 86 mil millones de dólares, que es el total de las exportaciones, casi el 50%, Sí, sí, 46, 47 campo e mil industria millones de es dólares. lo que mueve las exportaciones por lejos. Exactamente. Y en el interior todavía se nota, aunque te decía, hay economías regionales que no han logrado despegar. Gracias, Carlos. En el instante te vamos a contar cómo invertir en soja de una manera fácil. No pienses en alquilar un gran campo, sino con poco capital, cómo tenés que hacer. También en instante vamos a estar hablando cómo tenés que hacer para negociar correctamente tu alquiler. Si sos propietario o si sos inquilino, tengamos en cuenta que el escenario está cambiando. Ya lo que te pide por ahí el propietario es muy alto en base a la inflación proyectada y hay nuevas cláusulas que la gente no conoce, por eso viene un abogado, el abogado número 1 del tema, para contarte las cláusulas que nunca deben faltar en un contrato de alquiler. Bueno, ahora sí quiero saludar a nuestra invitada, economista Marina Dal Proyecto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, te quiero mostrar este panel. ¿Ves todo esto rojo que preocupa mucho? Porque uno dice, bueno, el freno, pero vos te pones atrás de supermercadistas, el que tiene un negocio, el que tiene un local en shopping que tiene costos muy altos todos los meses, está muy preocupado. La economía hoy la ves, que realmente no va a remontar o se va a recuperar en el corto plazo. Nosotros lo que vemos es que tuviste un desplome del nivel de actividad, sobre todo a partir de marzo. Marzo, abril, mayo, junio e inclusive junio fueron meses donde mes a mes estabas peor. ¿Estaba dentro de lo esperado? En ¿O realidad, superó la expectativa? nosotros teníamos una proyección a principio de año de caída de 2,3% para este año y seguimos manteniendo el mismo número. Lo que pasa es que el gobierno a principios de año hablaba de 0 de caída, después fue ajustando. En realidad era lógico que caiga el nivel de actividad. Vos estabas generando un cambio en la distribución del ingreso, estabas generando un cambio de la distribución del ingreso después de un Sí, un ajuste del intento, tipo de cambio o también, ¿no? después de un intento de subir en forma artificial el salario real durante el año pasado, ¿no? O sea, lo que hiciste fue ajustaste el tipo de cambio con la salida del cepo, de evaluación,
más ajuste de tarifas, y se intentó usar como semi-ancla el salario, que subió por debajo del dólar y las tarifas, lo cual te genera una caída, desplome del salario real, que eso lo viste sobre todo en abril y mayo. Y a partir de ahí se estabiliza, pero a niveles muy bajos. En simultáneo a eso tuviste un apretón monetario muy fuerte. Entonces, tuviste un banco central que subió muy fuerte la tasa de interés, con lo cual las empresas, por un lado, vendían menos porque la gente tenía menos plata en el bolsillo. Y el negocio por era otro más lado, financiero que productivo. Sí, o al Obviamente. revés, te digo, las empresas que hasta el año pasado lo único que hacían era tratar de aumentar sus stocks para poder cubrirse frente a una expectativa de devaluación que finalmente se concretó, empezaron a desarmar stocks. Ahora, ¿cómo desarmás stocks cuando la demanda te cae? Dejás de producir. Entonces lo que tuviste fue un desplome en la producción todavía mayor que la caída en las ventas. Permitime, Marina, que tenemos acá. Dire, mostrame una placa interesante que ahora lo vamos a hablar en instantes. ¿Se podrá cumplir con las metas de inflación y déficit que pide, digamos, que está proyectando el gobierno para el año que viene? Recordemos que el gobierno hasta ahora con las proyecciones lamentablemente la viene pifiando. Por eso es muy importante si le podemos creer con las metas proyectadas de acá en adelante. Quiero saludar a Mechi. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Mariano. Buenas noches para todos. Y ya abrimos nuestras redes sociales para que lleguen las primeras preguntas. En un ratito las compartimos y te cuento cómo puedes hacer para comunicarte con nosotros. En Dale. Facebook, nuestro perfil es ¿Qué hacemos con los pesos? También estamos en el WhatsApp, que es el 116-495-4515. Y en Twitter, @¿Qué hacemos pesos? Mira, Bien. acá ya tenemos una pregunta a través del bueno, Facebook dale. que dice... El gobierno no es creíble con sus proyecciones. Hace 9 meses que no le pega a un número. Bueno, me ganaron de mano. Bueno, es la verdad, a ver, sabemos que todo gobierno también no puede decir, por un tema de expectativa, que todo va a estar peor. Esto se entiende. Pero la verdad que en algunas proyecciones la viene pifiando y por lejos. De nuevo, yo creo que es más una cuestión de expectativas que de lo que realmente pensaba el gobierno a principios de año. O sea, cuando se presentó el programa fiscal y el programa de metas de inflación, que no lo presentó el Banco Central, sino que lo presentó el Ministerio de Economía, había una clara inconsistencia entre la proyección de inflación que tenías y la proyección fiscal para el año en curso. Básicamente porque la promesa de reducir el déficit Sí. tenía incluido el aumento tarifario. Y ese aumento tarifario era inconsistente con seguir manteniendo la tasa de inflación en la zona del 25. O sea, vos tenías de nuevo dólar y tarifas y eso te iba a generar una alza en la inflación. Después podíamos discutir cuánto, o sea, cuánto lograbas usar como ancla, si querés, otras variables. La reputación del Banco Central, el salario, pero a priori, digamos, ese escenario que para este año claramente quedó fuera de olvido, juego. lejos. En realidad no quedó del todo fuera de juego desde el lado fiscal, porque el gobierno va a tener un déficit fiscal de 4,8 del PIB probablemente, pero con dos diferencias. Digo, la primera es que va a tener ingresos por el blanqueo que fiscales este año pueden ser el orden de los 50.000 millones de pesos. Y además tenés un tema de que te aumentó el tamaño de la economía, te aumentaron el producto, porque cambiaron las estadísticas de cuentas nacionales 10%, con lo cual te ganaste otros 40.000 millones de pesos adicionales. Pero de cualquier forma, digamos, el 4,8 se pegó. Bueno, en instantes Pablo Wender te va a contar si te conviene o no entrar al blanqueo. Y también si va a haber un derrame en la economía. Vienen 60.000 palos. Eso es lo que proyecta, ¿no? Ojalá vengan mucho más. Pero va a derramar en la economía. Y si vos tenés o no que entrar al blanqueo. Vos que por estas horas todavía estás dudando si te conviene, en instante lo va a contar Pablo Wende. Pero quiero preguntarte, Marina, el tema de inflación y déficit, que es un tema que preocupa. Este es el presupuesto año 2017. Dólar promedio 18, que esto mucha gente se confunde, piensa que va a llegar hasta 18. Están hablando de un dólar promedio, significa que en diciembre puede estar por ahí 19 o 19 y pico, no se sabe todavía. Meta de inflación, sigue sosteniendo Sturzenegger, vamos a llegar al 17 o está cerca. Déficit primario, que recién hablamos, 4,5 del PBI y crecimiento del 3,5. ¿Podemos creer cuál es de estas variables no la ves creíble? ¿Un dólar promedio 18 lo ves factible? Yo creo que el dólar probablemente esté por debajo de 18 en promedio. En realidad, hoy tenés un banco central al que le están sobrando dólares y faltando pesos, si uno tiene que decirlo de alguna forma. Hoy hay una presión sobre el tipo de cambio exactamente al revés. Una pregunta del campo, ¿qué dólar le gusta, Carlos? Y cuanto más alto, mejor. O sea, ustedes van Porque por todo, automáticamente multiplicás por ¿Hoy el tipo campo de está cambio. contento con el tipo de cambio? Yo creo que no, que espera un dólar un poquito más alto. De hecho, si vos ves, corregime Marina, pero la demanda de dólares de los pequeños inversores, la gente, por ahí los empleados, la gente común Sí, que 1.000 va, palos por mes. es mucha plata. Eso te demuestra, me parece En a mí, realidad,
que es un termómetro que el dólar está un poco atrasado. En realidad son 1.000 palos por mes, de los cuales más de la mitad vuelven vía compra de letras del Tesoro. O sea, es una fuga de capitales entre el sistema. Es particular, digo. Bueno, es distinto. Pero hay una percepción que el dólar está un poquito atrasado. Que si no es compra para El tema fuga. es que se te vaya inflación, pero... Son dos discusiones, a ver, digo. Una discusión es cuál es un dólar competitivo para Argentina, y no es lo mismo el dólar del campo que el dólar de la industria. La segunda discusión es cuál es el dólar financiero en la Argentina cuando abrís la cuenta capital y Sí, tenés que financiar un agujero fiscal de la magnitud que tenés que financiar. Hoy, Marina, te salva un poco Brasil, ¿no? Porque vos tenés un super dólar en el mundo y nosotros estamos enganchados a ese dólar, es decir, hay un problema de competitividad otra vez por el lado del tipo de cambio, pero como en Brasil también el real se apreció muchísimo, entonces no importa tanto que el peso le esté ganando al dólar en este momento, porque el principal socio comercial tiene también una moneda apreciada. Puesto de otro modo para que se entienda más fácil, el tipo que este año va a veranear en Brasil, que hay un montón de gente que se va a veranear en Brasil, le va a salir más caro. El año pasado era regalado irse a veranear a Brasil. Así todos estamos caros. El año en pasado fue un Argentina, 50% más barato y ahora por el tema de la apreciación se da la inversa. Cuando 50% vos mirás, más Va a estar caro. caro. Cuando mirás el tipo de cambio real, el bilateral contra el dólar está 17% arriba que al final del gobierno pasado. Cuando mirás el bilateral con Brasil, estás 40% arriba, corrigiendo por las dos inflaciones. Marina, y el tema de inflación, 17%, y después le voy a pedir al Dire que vayamos después mostrando el tema de salarios versus inflación para ver la proyección. ¿Es realizable un 17%? A ver, digo, Con todo este combo, ¿no? De nuevo empiezan a jugar el tema de las expectativas. O sea, vos tenés un banco central que apunta al 17% de inflación, avisa que va a tener la tasa de interés alta el tiempo que haga falta hasta que las expectativas de inflación coincidan con esa meta. Ahora, en el medio lo que vos tenés es cómo se define la dinámica de precios y salarios en la economía. Entonces, cuando vos explicabas antes el tema, digamos, de cómo se ajustan los alquileres entre el inquilino y el propietario, bueno, te voy a hacer la misma pregunta, ¿qué es lo que pasa? Y los salarios. Entonces, el Banco Central dice, la paritaria del año que viene tiene que estar en la zona del 20%. Claro, si ya se y va al los 22, sindicatos te van a pedir algo parecido a la inflación con la que cierra este año. Bueno, miremos qué pasó, Marina, permitime este año, ¿no? ¿Qué pasó con el tema de los salarios y la inflación? Que podemos tomar el salario, digamos, el laburante, también el tema jubilaciones, que esto impacta muchísimo, que ahí lo vamos a ver en la próxima placa. ¿Cuánto se perdió contra la inflación? Salarios promedio, y se pagó en varias cuotas, un 35%, y jubilación, las jubilaciones 31,7%, también con un bono, que sabemos las jubilaciones mínimas cobraron 500 pesos al comienzo del año, después tienen los 1.000 pesos que se van a estar pagando en breve. 35 contra 43, una pérdida importante del salario, que eso también explica la caída de consumo y de actividad, ¿no? De nuevo, el desplome en la caída del salario real lo ves en abril y mayo, donde cuando contrastás el pico inflacionario contra el salario que ajustó poco, tenés una caída del orden del 12-13%. Probablemente cuando vos veas la dinámica hasta fin de año, la dinámica de la inflación y de los salarios, con las segundas, terceras vueltas de paritarias, la caída termina en el año más parecida a 6 o 7 puntos, que es muchísimo. En realidad es prácticamente lo mismo que había subido el año pasado, pero sí, es lo que decís vos, o sea, la caída en el consumo es la contracara del desplome en la capacidad de compra de los salarios y lo que mencionaba antes del lado de la oferta. Bien, ya vamos a seguir, Marina, te cuento lo que llega. Nos viene la parte de alquileres, viene la parte de las 3 acciones que todo inversor tiene que tener en su cartera. Podés elegir la que quieras, pero estas 3 las deberías tener para ganar, obviamente. Vamos a ir a una pequeña pausa y volvemos con mucho más de qué hacemos con los pesos. ¿Cansado de perseguir siempre al dólar? Probó otra manera de invertir y ahorrar. Invertí en fondos comunes de inversión con invertirenbienes.com. Comunícate con nosotros. Por primera vez en Argentina es posible comprar en una subasta de Adrián Mercado maquinaria, equipos y rodados usados en todos sus rubros por leasing y créditos prendarios. Todo esto es posible gracias a un acuerdo entre Adrián Mercado y el Banco Superviel. Adrián Mercado siempre junto a las pymes. Usted
¿Usted quiere saber cómo iniciar su jubilación? ¿Cuánto va a cobrar y qué le conviene hacer? Ingrese a www.mijubilacion.com o comuníquese al teléfono 4382-1869. Editorial Granica presenta el nuevo libro de Leonardo Rocco, Inventarte, el arte de dominar tus finanzas e inversiones. Encontralo en todas las librerías del país. Sorprendete, déjate cautivar. Se viene uno de los eventos culturales más destacados de la ciudad de Buenos Aires. Adrián Mercado presenta Expo Artistas, 3.000 metros cuadrados para disfrutar de una amplia variedad de estilos en diferentes disciplinas. Invita Adrián Mercado en las Artes. El placer de operar con el que sabe. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. ¿Por qué trajimos esto al piso? Vamos a estar hablando, si no lo conoces, esto es la soja. ¿Viste? El yuyito, el porotito de soja. Te vamos a contar cómo se hace para invertir en soja y ganar, pero de pequeños montos, para todo. Una clase magistral de nuestro doctor Mercado, Carlos González Prieto, que va a estar contando cómo invertir en soja. Fácil, los secretos de la soja en instantes en que hacemos con los pesos. Mechi, tenemos un tema súper importante a partir del 1 de noviembre. Exactamente, en días nada más vas a poder abrir y cerrar tus cuentas bancarias de una forma mucho más sencilla. A través del mail, claro, mira cómo se facilita. Del mail, del teléfono, a través de home banking desde tu casa, por supuesto, y a través de los cajeros automáticos. Y como te decía, esto va a facilitar mucho más los trámites y te va a evitar tener que presentarte en la sucursal del banco. Así que, No, bueno, esto es ganas maravilloso tiempo. porque siempre tenés alguna cuentita, porque algún proveedor que trabajaste en un lugar, y a veces te da fiaca. Primero que los bancos ¿cómo? tampoco te la hacen fácil, ¿no? Vas y te dicen, ay, justo. Para nada, lo que Totalmente. pasa es que por más que llames por teléfono, después siempre aparece algún saldo, ¿viste? Ah, no, Claro. pero le Claro. debe 3 pesos. Tiene que con ser 50. exacto. Siempre No, falta no, algo, no. ¿viste? Por más que... No, pero esto es importante. Obviamente los bancos... Esto pasó, ¿se acuerdan con los celulares? Uno puede cambiar de compañía, que al principio decían, Sí. no, todo el mundo se va a cambiar. La verdad no pasó La nada. portabilidad numérica. Claro. exacto. Hay que ver qué pasa con el tema de los bancos. Claro. Pero está bueno que la gente a través del home banking, de la misma manera que vos contrataste el servicio o sacaste la tarjeta de crédito, la pueda dar de baja. Claro, porque Claro. la verdad que los bancos te facilitan mucho la apertura de cuentas ahora. Sobre todo, digamos, una caja de ahorros se abre muy fácil, pero después se complica el cierre, ¿no? Mira, yo sé, Pablo, que vos vas al banco. Yo creo que Carlito González Prieto... ¿Cuándo fue la última vez que pisaste un banco? Nunca, Jero. Hoy. ¡Ay! Te mató el remate. Solo para llevarte la contra. ¿En serio? Sí, claro. Sí. Yo te veo... No es de yo las te veo todo el día- experiencias más agradables ir al banco. Hoy yo te veo todo el día con la compu, home banking, canchero. Bueno, ¿sabes que un banquero me decía el otro día? Bueno, ¿sabes qué? Perdón. Nos afecta más que se caiga el sistema Sí. que el paro de los gremios, ¿viste? El paro bancario. Porque la gente está acostumbrada Claro. ya a Sí, usar el home internet. banking, claro. Bueno, Y la hay verdad una que crítica. Si no puede ser, pues, digamos, si la sucursal está cerrada porque hay un paro, operás por internet hoy. Claro. Hay una crítica del sindicato de los bancarios que justamente dicen la uberización del sistema financiero y se quejan del home banking y de todos estos nuevos instrumentos que atentan, dice, contra el trabajo tradicional del bancario. Sí, pero contra la tecnología no se puede. Es a veces- imposible. No se a puede ir veces en luchar. contra. Me enteré de algo, un segundito, Dire. Que ¿sabían que Marina da el proyecto y Pablo Wende fueron compañeros de banco, iban al mismo colegio? ¿Es verdad que le hacías bullying a Pablo Wende? Él me hacía bullying a mí. ¿Es verdad? Ah, No, ninguno de los dos. Era un éramos caballero. buenos Era un compañeros. caballero. Ya no, pero en esa época todavía me portaba bien. Te portaba bien. ¿Eh? Bueno, fueron al Pellegrini. Igual fue recién me hace entero. poco, somos camados. Claro. El verano pasado. Somos camados 2005. Tiene Marina tiene 2005, 29 claro. años, así que... ¿eh? ¿Fueron a Bariloche juntos? Fuimos a Bariloche Sí, juntos. tenemos la foto. ¡Ay, queremos verla! La próxima quiero Traemos la foto con el San Bernardo y la campera flujo. Y ahí ya el rating pum para arriba. ¿Estaban de novio cuando fueron a Bariloche No. cada uno? Nunca ¿Estaban aceptó sueltos? Marina, no. No ustedes, digo, cada uno. No voy a estar contando, es una dama. Pues no quería dejar de decirlo. No podría decir que tenía novio Marina Está puntualmente. bien. Otro día quiero ver esa foto, ¿eh? Quiero ver esa Sí, foto. ¿cómo no? Estaría La bueno. vamos a verlo. buscar, la vamos a buscar. Bueno, porque vamos al existe. tema. Viene la barriga de Pablo Wende, que atención, que viene el tema del blanqueo. Dale.
Bueno, ¿hablamos de blanqueo directamente o con la barriga? Y como la quieran. barriga parece, viste, La dejamos para la próxima, no hay ningún No hay problema. problema. Está cerrando el blanqueo. Entonces, acá lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. El sábado hay algunos bancos que van a estar abiertos. Mañana van a abrir algunos bancos para que la gente siga pudiendo hacer los trámites. Y el lunes, o sea, el 31, vence el plazo para abrir la cuenta especial. El depósito viene después, pero la cuenta, si no la abriste el Vos 31... podés fuiste. depositar hasta el 21 de noviembre, pero no te quedes dormido. La cuenta la tenés que tener abierta el lunes, si pensás blanquear. A partir de ahí tenés 3 semanas más para pedir el volante de pago a la FI, pasar todos los trámites y llevar la plata hasta 3 semanas después, hasta el 21 de noviembre. La gran pregunta que hay es, bueno, está bárbaro el blanqueo, hay mucha gente que lo va a aprovechar, es un beneficio, pero ¿qué pasa con la economía? ¿Para qué sirve este blanqueo? Entonces, fíjate algunos efectos que nosotros estamos considerando acá. El primero es lo que habló Marina al principio. Va a aumentar la recaudación. Tenés un ingreso de por lo menos, dijo Marina, unos 50.000 millones de pesos, puede ser más. Además, aumenta de acá para adelante la base tributaria. Esto de cazar en el zoológico, no. Ahora hay un montón Con más de gente que está dentro del sistema. Claro, más gente se suma, ¿no? Que hasta ahora no pagaba absolutamente nada, empieza a tributar. Eso es importante. No está muy claro qué va a pasar con el nivel de actividad y con, por ejemplo, el real estate. Si parte de la plata que se va a blanquear finalmente va a derramar en la actividad o se va a volcar a emprendimientos inmobiliarios. Yo creo que una parte sí. Y después hay algo muy interesante que es mucho menos tangible, si querés, que es el efecto simpatía. ¿Qué es esto? Si muchos argentinos vienen al blanqueo y se habla de cifras de 60.000 o más, algunos hablan de hasta 80.000 millones de dólares, el extranjero va a decir, ahora los argentinos sí confían. Es una buena señal de largada para muchos extranjeros que están pensando si entrar o no a la Argentina. Claro, es una confianza del gobierno, del proyecto. Si los argentinos no entran, no confían, ¿qué se puede esperar de un extranjero? Ahora, si los argentinos masivamente se suman, yo creo que acá sí pueden venir muchos inversores extranjeros, ¿no? Y te recuerdo la fecha que dijimos antes, 31 de octubre vence el plazo para abrir la cuenta especial, 21 de noviembre vence el plazo para depositar el efectivo. Sí, recordemos que hasta 20.000 dólares el costo es cero también. Hasta 305.000 pesos es cero. ¿Y acá qué está pasando con muchas familias o con parejas? Un cónyuge, ¿no? Un hombre y su esposa. Vos podés blanquear, fíjate esta cifra. Soy más moderno, 2 hombres también, Pablo. Sí, una bueno, pareja. no sé si está previsto para este caso, por eso no estoy tan seguro, ¿no? Las uniones civiles, no sé si es un matrimonio, ¿no? Del mismo no te sexo, la quería puede ser. complicar. No, pero sin complicarla. No, en serio, pero sin complicarla. Vos fíjate que vos podés depositar hasta 800.000 pesos pagando 5.000, una multa del 5%, el impuesto especial del 5%, tu cónyuge deposita otros 800.000 pesos, entre los dos van a depositar 1.600.000 pesos, más de 100.000 dólares, y solamente pagaste una multa del 5%. O sea, es muy flexible el blanqueo para los que digamos, para los que deciden entrar, porque vos podés partir, no ponerlo todo. Podés hacer la combinación para que podés combinar para pagar menos. Y si tenés una familia ampliada, digamos, con varios hijos mayores de edad, podés llegar a blanquear una suma muy importante pagando 0 de impuesto especial o 5%. Excelente, Pablo, el informe. Marina, para cerrar este tema, ¿vos seguís con una expectativa tan alta con el blanqueo que realmente va a llegar tanta, pero tanta plata? ¿60.000 palos? Nosotros creemos que es un número posible, entre 50 y 60.000 millones. La verdad es muy difícil poner el número exacto, pero sí. Es el primer blanqueo auspiciado por la OCDE. O sea, es un blanqueo bien visto. Y viene en un momento particular, digamos, de un cambio de régimen en la economía, con un cambio en el carácter del gobierno. Es muy probable que el número sea te van a expulsar alto. de afuera, entonces no te queda otra. El número fiscal, después hay que discutir cuánto del impacto de esos 50.000, 60.000 millones son fiscales durante este año, entran como plata al fisco. Sí, cuánto entra, cuánto el queda año que afuera. viene, cuánto se paga con bonos, cuánto va a los fideicomisos. O sea, después hay que armar el número, digamos, obviamente hay que poner supuestos en el medio. Pensemos, Mariano, que acá entra, Marina, acá entra lo que se deposita localmente, que no va a ser tanto, las cuentas del exterior, que va a ser mucho, y después inmuebles. Yo creo que la mayoría de la gente que tiene inmuebles en el exterior lo va a terminar blanqueando. Y sí, no queda otra. Bueno, Marina, te agradecemos mucho. Gracias a vos por invitarme. La próxima quiero la foto, la foto No hay cuando ningún estabas problema. con Pablo Bonde. Yo me acuerdo de Pablo Bonde con un jopo, arito. No se usaba en esa época. Tenía más pelo, Arito no. Gracias, Marina. Bueno, atención lo que viene ahora. Atención, vamos a hablar todo lo que tenés que saber sobre el tema de alquileres, no te lo podés perder. Y las 3 acciones que todo inversor tiene que tener en su cartera. Bueno, antes que eso, un consejo, compará y cambia tu auto. Todas las marcas y los planes de ahorro en un solo lugar. Ingresá a autosencuotas.com.ar.
ingresaautosEncuotas.com. Mirá. Muy bien, ingresá a autosencuotas.com y atención que se viene el Cyber Monday el lunes que viene, el domingo y el lunes que viene. Bueno, ahora me perdí la fecha, pero son 2 días que tenés que aprovechar todas las promociones en autosencuotas.com y poder comprar tu auto con el mejor financiamiento, con el mejor precio y con un descuento especial. Autosencuotas.com, dejas tu mail y ya vas a recibir las promociones del Cyber Monday que lo tenés que aprovechar. Bueno, ahora sí el tema prometido que tiene que ver cómo negociar el alquiler, inquilinos versus propietarios, que lo vamos a estar hablando ahora con el doctor Enrique Abati, especialista en Derecho Inmobiliario. El número 1, y esto lo digo en serio, es el hombre más consultado tanto por propietarios o por inquilinos por este tema. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Muy bien, Mariano. Bueno, muchas gracias. Qué facha, ¿eh? No la... ¿Es el saco cruzado o no recto? No, es recto. Muy bien, ¿eh? Gracias por algunos ya invitarme. no vienen con corbata, ¿viste? Otra generación. Es otra generación. Impecable. Nosotros somos adultos mayores, o estamos entrando en la adultez mayor. Bueno, Enrique, vamos a contarle a la gente qué es lo que pasa actualmente con el tema de los contratos de alquiler, que es un tema que a las familias lo atormenta, lo pone mal. Primero, porque no puede ser propietaria, tiene que alquilar. Sabemos que ahora hay créditos hipotecarios, pero la mayoría de los argentinos no pueden acceder y aquellos que podrían calificar todavía tienen miedo de qué va a pasar con la inflación, porque la mayoría de los créditos ajustan por inflación. Conclusión, hay muchos argentinos que todavía alquilan. ¿Cuál es el problema actual entre propietarios e inquilinos a la hora de renegociar? De negociar el alquiler. Primero tienen que adivinar cuál será la inflación. Bueno, hoy tenemos una inflación alta. ¿Cuál va a ser la inflación del año que viene? ¿Va a ser del 15, 30, 40? Porque en base a eso vos tenés que firmar un contrato. Incertidumbre total. ¿Cuál es el gran problema? No se puede indexar. ¿Qué significa indexar? Es ajustar el contrato en base a algún indicador, que podría ser la inflación. ¿Por qué no se puede indexar? Porque todavía sigue vigente una parte de la ley de convertibilidad donde no te permite ajustar los contratos. Entonces la gente va a la deriva. A veces gana el inquilino, a veces gana el propietario, pero no es justo y no es equitativo para ambas partes. ¿Qué pasó en los últimos años? La inflación superior a lo proyectado. En términos generales, el inquilino le ganó, entre comillas, al propietario, porque la inflación superó lo que se firmó realmente en los contratos. Lo vimos en el año 2014 y lo vemos también en el año 2015 y lo vemos obviamente en el año 2016. El secreto, lo que te vamos a contar, esto es lo que está pasando hoy a la hora de firmar los contratos. Alquileres año 2016-2017, vos cuando vas a firmar, hoy es un uso y costumbre, un ajuste semestral. Entonces, el primer semestre, el propietario junto con el inquilino coordinan entre un 12,5% y un 15% el primer semestre. El segundo semestre, entre un 12,5 y un 15. Conclusión, el total de ese contrato para el primer año es en el orden casi del 27% y del 32,25%. ¿Por qué esta diferencia? Para los que no saben, este valor 12,5 contra 12,5 es un valor acumulable. Por lo tanto, el interés compuesto hace que sea mayor. El problema ¿dónde está? Que la inflación proyectada es el 17, el 32 contra el 17, el 26 contra el 17. Y para el año 2018, la inflación proyectada es menor al 17. Y vos vas a tener firmado un contrato entre el 27 y el 32. Este es un tema clave que asusta mucho, obviamente, a propietarios e inquilinos. Enrique, te quiero preguntar, no sé hasta ahora la explicación, si es más o menos lo que pasa en la realidad. Correctísima. Vamos a hacer una consideración previa. Hay 2 grandes grupos de alquileres. El primer grupo es el de los alquileres de vivienda, el alquiler habitacional, que tiene una gran connotación social. El segundo grupo es el de los alquileres lucrativos, o sea, alquileres comerciales, de locales comerciales, oficinas, plantas industriales, galpones, etc. Ambos tienen tratamientos distintos, incluso a la hora de fijar el precio. Esto se hace, vamos a considerar algo que es muy importante. A partir del 1 de agosto del año pasado, entró en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial. Sí, un dato clave para dejó
que derogó, el 31 de julio quedaron derogadas todas las normas en materia de alquileres, los 163 artículos vigentes en la materia, 130 del Código de Vélez-Arfiel, 30 de la Ley 23.091, que es la famosa Ley de Alquileres del año 84. Perdón, hago un impasse. Sí. Del año 84 prácticamente no se modificaba, digamos, el código que rige a los alquileres. Claro. Y ahora mucha gente todavía no sabe que hubo cambios. Claro, y todavía pues, sigue firmando los contratos viejos. Exactamente, por eso hay que aclararlo esto. Nosotros el año pasado hemos estado dando 43 conferencias en el interior del país. O sea que para clarificar este tema. Porque la gente estaba acostumbrada a otra en los cosa. colegios de abogados, las cámaras inmobiliarias, colegios de escribanos, etcétera. Lo importante es distinguir que un contrato, para que sea justo, tiene que tener equivalencia en las contraprestaciones. Cuando se rompe ese equilibrio, hay un desequilibrio, una parte lucra a expensas de la otra. O sea, en la práctica le mete la mano en el bolsillo al otro. Ya sea, si quedaron los alquileres por efecto de la inflación bajos para el locador, o sea, para el propietario en general, el inquilino le mete la mano en el bolsillo al locador. Y al revés, como estamos vislumbrando que podría suceder el año que viene, si tenemos una expectativa inflacionaria del 17%, estamos firmando contratos entre un 26 y un 32% de ajuste. Es el doble, es una locura. Claro, entonces ahí el locador le va a meter la mano en el bolsillo al Pero locatario. el tema, que, a ver, suena por ahí, uno dice meter la mano. El tema es que es involuntario. Sí, lo digo así, No, pero peyorativamente. está bien, pero el tema es que es involuntario. Es El involuntario. propietario lo que quiere es ganar, el inquilino quiere Exactamente. pagar, si querés, lo menos posible lo justo. El tema, al no tener la posibilidad de indexar o de ajustar nada, termina siempre ganando una parte y la otra, o la otra, ¿no? Pero el nuevo código nos da pautas y muy interesantes. Bueno, a eso vamos a llegar ahora. Claro. Que ahí tenemos las 4. Exactamente. Ahora vamos a hablar con el doctor. Las 4 cláusulas que vos podés utilizar para el contrato de alquiler, para que vos, si sos propietario, no pierdas y firmes con tranquilidad, y lo mismo para el inquilino. Pero me dice que tenemos una pregunta para vos, Enrique. Mirá lo que nos dicen por acá por Twitter. Dice, soy propietario, este año ajusto el 30%. El que no quiera, que busque otro lugar. Bueno, por empezar habría que contestarle a este señor si es locador de vivienda o de un local comercial. Si es locador de local comercial, le auguro que va a demorar muchísimo en conseguir un inquilino. Claro, que el comercial firma por 3 años. Sí, pero además basta recorrer la calle Florida para ver un promedio de 2 a 3 locales vacíos. Sí. Entonces, por el problema económico, el estancamiento, la estanflación que tenemos en este momento, esto perjudica a la economía en general. ¿El que alquila una casa, el propietario? Ese es el más perjudicado realmente. Pero esto, vamos a aclarar algo. No, no el inquilino, hablo del propietario, el que tiene una casa y la pone en alquiler. No. Ambas partes son perjudicadas. Sí. ¿Por qué? Porque va a generarse un conflicto. Porque si nosotros proyectamos un alquiler con una expectativa inflacionaria del 17% y el inquilino nos firma un contrato con un ajuste de un 32%, en un momento va a haber un conflicto. Desde luego el inquilino siempre tiene la puerta de salida, o sea, la resolución anticipada del contrato, resolución incausada. Con a partir de los 6 meses y un día, ¿no? Claro, lo que pasa es que la puerta de salida es muy onerosa para el inquilino. Y para el locador también, porque la multa la multa es ridícula también. Tiene que pagar unos cuantos meses, ¿no? No, el inquilino ¿cómo después es de los tema? 6 meses es un mes y medio antes del año y un mes de alquiler después del año. ¿Cómo es el tema de la multa? Perdón, si vos te vas anticipadamente, ¿cuál es el plazo legal mínimo que yo tengo que avisarle al propietario? Tienen que transcurrir los 6 primeros meses. A partir de entonces, el inquilino en cualquier momento puede resolver anticipadamente el contrato. Antes, con la ley 23.091, la ley de alquileres anterior, tenía que avisarle con 60 días de anticipación. Hoy ya no existe más ese plazo. El inquilino le puede decir, mañana me voy y mañana se va. Tiene que completar el mes. Vos sabés que el otro día estaba revisando, digamos, de un familiar que pasaba un contrato y todavía decía 60 días. No, es decir, si yo firmo 60 días, igual yo puedo avisarle... No, es una norma de orden público esa en realidad. De todos modos, habrá que discutirlo en los tribunales. Pero la realidad es que sería una norma de orden público y por más que el contrato diga que tiene que notificar con 60 días de anticipación, ya no sería válido eso. Entonces se va al día siguiente. Eso sí, tiene que completar el pago del mes. Y la multa... Enrique, ya me vas a contar ahora sí que la gente está expectante en las 4 formas, lo que no puede faltar en un contrato de alquiler, las
4 cláusulas que nadie conoce, enseguida lo vamos a estar hablando, pero tengo un consejito antes que eso. Invertí con los expertos. Los fondos de Balance Capital rindieron hasta un 47% en el último año y un 185% en los últimos 3 años. Ingresá a invertirenbienes.com. Mira. ¿Cansado de perseguir siempre al dólar? Probá otra manera de invertir y ahorrar. Invertí en fondos comunes de inversión con invertirenbienes.com. Comunícate con nosotros. No te quedes con las ganas de invertir, ingresa ahora a invertirenbienes.com y podés encontrar el mejor fondo común de inversión que se adapta a tu bolsillo, a tu objetivo. Y atención que hay fondos en acciones que están rindiendo bárbaro y fondos también aquellos que quieren invertir en LEVAC y en renta fija que también vienen muy bien. Invertirenbienes.com. Seguimos con el tema de alquiler en los 4 puntos y recordá que en instantes viene cómo invertir en la soja, el secreto, el ABC del campo. Bueno, Enrique, tenemos acá los 4 puntos claros. Este es contrato escalonado. Es el universal y el más utilizado. Pero hoy, con la expectativa inflacionaria de un 17%, si es que eso se da, habría que enlazar el contrato escalonado con el precio determinado por un tercero, que esto nos lo brinda ahora el nuevo código. En todo toda la vigencia ahí del llegó la contrato. novedad. Primero aclaramos que el contrato escalonado es lo que expliqué recién, Sí. que te van poniendo en un contrato general un incremento ya en el precio. Sí. 12,5, 15, 10 o lo que fuera. Pero esto vos decís que, como vimos, el desfasaje puede haber en inflación, que puede ser Obvio. que Claro. no resulte. Y sería injusto que un inquilino tenga que pagar lo que establece el contrato. Bien, entonces vos lo que decís, bueno, tenemos uno en moneda extranjera que es, obviamente es en dólares, que eso no nos vamos a detener. No pero sería, vos- perdón, Sí. no sería posible hoy realizar. ¿Por qué? Porque el artículo 765 del nuevo código establece que la moneda extranjera es una cosa y la definición que da el código en el artículo 1187 dice que el alquiler debe ser un precio en dinero y no en cosa, si no sería alquiler. Ah, mirá que bien. Pero podemos seguir pactando indirectamente en la cantidad necesaria de pesos para comprar esa cosa verde, que es el dólar, conforme cotización del Banco Central del Uruguay o del Banco Nación Argentina. Entonces, a elección del locador. Enrique, quiero detenerme porque esto sí es clave para la Sí. gente que no lo conoce, que no quiere firmar este aumento exagerado por la inflación, si quiere en presente o pasada, que puede ser distinta a la futura, que expliques cómo se hace el precio determinado por un tercero. Bueno, esta es la gran novedad. Antes, con el código, con la legislación anterior, recién se podía determinar el precio por un tercero, o sea, las famosas determinaciones por las inmobiliarias, una inmobiliaria por el locador, otra por el inquilino y una tercera que desempata, elegida de común acuerdo. Eso únicamente podía utilizarse una vez vencido el plazo mínimo legal. Supongamos en un contrato de locación comercial de 5 años, donde antes era plazo mínimo legal, eran 3 años, hoy es 2, Sí. recién a partir del tercer año. En cambio, hoy lo podemos utilizar a partir del segundo semestre ya, porque el código lo permite. Es el artículo 1134 del nuevo código. Bien, pero aclaremos Entonces, esto. En el contrato, ¿cómo es? Yo le digo, por ejemplo, el propietario me dice, te quiero aumentar el 20. Sí. Yo digo, mira, el 20 es mucho. Digo, ¿pero qué tengo que poner una cláusula? Que dentro de 6 meses nos sentamos a conversar y le pedimos opinión a la inmobiliaria A y a la inmobiliaria B. Exactamente. Y la inmobiliaria C, que va a desempatar. En realidad es el método más justo. ¿Por qué? Porque es el alquiler de mercado. Hoy el alquiler, a lo mejor, el mercado fija una pauta y dentro de 1 año o 2 años otra pauta. Pueden haberse elevado o haber disminuido los alquileres. puede pasar Fijemos en cualquier el Gran Buenos Aires, por ejemplo, con los problemas gravísimos de inseguridad que existen, sobre todo en la locación comercial. Han bajado los alquileres comerciales. Bien, Enrique me dice que tenemos una pregunta de la gente relacionada con esto que estalla en las redes sociales. A ver, por acá en el WhatsApp nos dejan la siguiente pregunta. ¿Los alquileres no deberían estar regulados de alguna manera? No, eso es A lo ver. que ha traído el gran problema del déficit habitacional superior a los 3 millones de viviendas. Esto comenzó en el año 1945 con las leyes demagógicas de congelamiento de alquileres y de prórrogas de los alquileres. Entonces los inversores en casas de renta decidieron canalizar sus inversiones en otro tipo de inversión. Y ahí fue donde comenzó el desastre. O sea, se pretendió proteger al inquilino, está bien protegerlo, pero se volvió como un boomerang en contra del propio inquilino. Y esto generó el déficit habitacional porque la gente no invirtió más en casas de renta.
Enrique, clarísimo. Dire, tengo acá el libro para todas aquellas personas que quieren firmar tranquilo su contrato de alquiler. Este gran libro es la Biblia de los alquileres, acá del señor Enrique Abati, que lo pueden comprar en cualquier lado, me imagino, en todas las librerías del país. Bueno, Enrique, la verdad, muy interesante. Espero que hayamos podido ayudar Muchísimas gracias. a mucha gente. Gracias. Gracias, Enrique. Bueno, se viene noche de sushi, Mechi. Sí, más sushi, porque no Como vendemos siempre. una imagen, vendemos el sushi más rico, ¿eh? Yo tengo los palitos acá. Ay, listos. qué rico. El delivery es el 4-543-8357. Bueno, gracias Mechi. Bueno, atención, como anticipamos, se viene el tema de la soja. A ver ese vasito, Carlos. Acá está. Qué lindo, no te lo tomes, por favor. El poroto de oro. El poroto de oro. Como ¿viste? El oro verde. ¿Y sí? El oro verde. Bueno, vamos a, Carlito, explicar a la gente cómo invertir en soja. Que está buenísimo. Primero, ¿por qué? ¿Por qué en este porotito de oro, como siempre decimos? Porque es la vedette del momento, ¿no? Es un cultivo perenne, se siembra ahora en octubre, se cosecha en marzo, en abril. Es muy rápido. Un yuyito, dijo Cristina. Arranca la plantita, se cosecha a los 6 meses y es Pato Gallareta. Argentina es uno de los principales jugadores en el mundo en la producción de soja. Es el primer exportador mundial y el tercer productor mundial, detrás de Estados Unidos y de Brasil. Muy demandada por China esta soja y también una inversión dolarizada, si querés, porque estás en una cartera dolarizada. Vos podés invertir de distintas maneras. Podés ser un productor. Vos sabés que es muy interesante y relacionado a lo que comentaban de la ley de alquileres, que el 70% de la soja que se siembra se hace en campos alquilados, con lo cual también es todos los años todo un tema. Es nuevo, porque la gente piensa que el del campo es dueño de la tierra. No. Más del 70% del tipo que siembra arrienda el campo, de manera que el dueño del campo es un rentista. Esto es un negocio como el de los kioscos, si querés, que decíamos la otra vez. El tipo que invierte y que pone la plata en general no es dueño del campo. Caso emblemático de los Grobocopatel, que les dicen los sin tierra y es uno de los productores más grandes de soja. Igual alguna hectárea tiene Gustavo Grobo. Sí, ¿no? Imagino que sí. Pero bueno, ¿cómo podemos invertir? Hay muchos pools que se denominan. Por ahí gente que uno pone la tierra, el otro pone las semillas, el otro pone la maquinaria y arman una especie de pool y se van distribuyendo los porotitos. Pero los modelos más convencionales son el del contratista, que por ahí toma inversiones domésticamente, algún amigo alquila el campo, Sí. compra los insumos, es como un coaching de contratos, ¿no? Contrata al tipo que le siembra, contrata al tipo que le pulveriza, contrata el campo, contrata al ingeniero agrónomo, por ahí no hace nada el productor, es como un coaching de contratos y lleva a cabo la actividad. Lo razonable es hacerlo como mínimo por 3 o 5 años, porque por ahí te la pones en términos económicos un año, No, con y el una tema seca. climatológico también y de precio, Imagínate ¿no? con toda esta lluvia y de precio te puede ir cubriendo, pero es mejor hacerlo a 3 años como mínimo porque tiene mucha volatilidad el negocio. Y otra alternativa más sencilla, que puedes entrar con $1.000, $2.000. Bueno, esto para es la gente entrar- es accesible. Claro lo que más sí. importante, Es ¿no? accesible, se está apuntando a una actividad productiva, real y concreta, y hay fondos muy serios que vienen trabajando ya desde hace muchos años, Mariano. No los voy a nombrar, pero si uno se mete en Google enseguida aparecen, incluso también auditados por la bolsa, ¿no? Y es un negocio donde la expectativa, vamos a hablar en serio, la expectativa es de aproximadamente un 12% anual en dólares de Es rentabilidad. una fortuna eso. Con mucha volatilidad. Sí, hay que pero ponerla, bueno, porque claro. tiene mucha volatilidad. Vos podés Pero un perder 12% es un plata. rendimiento alto. El año pasado algunos llegaron al 40% anual en dólares. Mirá vos. Y el anteaño pasado con una seca, me consta porque participé, por ahí perdés un 15%. Esto no tiene ninguna magia, es de mucha volatilidad, ni hablar del precio. Carlos, Fíjate, estaba permitime, tenemos- 2.60, estaba 3.60. Acá me llegó una pregunta a la gente que está Sí. interesada con el tema del campo. Bueno, mirá la pregunta que te dejan por A acá. ver. Dice, tengo un campo en pampa húmeda, ¿no me conviene más trigo? Depende, si estás en el Que sur si no de le la importó provincia... nada lo de la soja. ¿Eh? Bueno, el trigo venía siendo un cultivo muy baqueteado, muy El año pasado fue una caída tremenda. horrible. Pasa que los que están en el sur de la provincia de Buenos Aires, donde hace mucho frío, no tienen otra alternativa que hacer trigo o cebada, ¿no? Que es cultivo fina.
Lo que también se está haciendo mucho, y ahora con el auge del trigo, que le sacaron las retenciones, que volvió a hacer negocio el trigo y se incrementó un 30% del área sembrada, es hacer durante el mismo año, Mariano, trigo y soja en el mismo campo. Porque el trigo vos lo sembrás en julio, agosto, lo cosechás en diciembre, enero, y en enero sembrás una soja de una variedad que crece mucho más rápido, soja de segunda se llama, y haces dentro de un mismo año, en los 12 meses, trigo y soja. La soja te va a rendir un poquito menos, porque es una soja más cortita, pero es una posibilidad la de meter 2 cultivos en el mismo año. Bueno, Carlos, ahora seguimos con el tema de soja, está súper interesante, pero quiero saludar a otro invitado que te va a decir las 3 acciones que vos, como inversor, no podés dejar de tener en tu cartera. Estamos hablando del señor Ramiro Marra, especialista en inversiones, director de Bull Market. ¿Cómo estás, Ramiro? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Todo bien, por suerte. Muchas gracias por la invitación. No, un placer. Y bueno, me encantó esto. Me dijiste, yo quiero venir y contar las 3 acciones que todo inversor tiene que tener. Así que, directo. Sí, creo que es una oportunidad para meterse en el mercado accionario. Ya el tema de las LEVAX ya empezó a perder ese boom que vimos hace 6 meses y la gente está buscando nuevas inversiones. Y ahí es cuando empiezan a buscar alternativas como la renta variable. Bueno, miremos cuáles son las 3 acciones que recomienda Ramiro. Después vamos a hablar también, como siempre, qué va a pasar con la bolsa, que sigue con números calientes y en máximo. Una recomienda Grupo Clarín, Banco Macro y Dicasa. Quiere decir, bien diversificado, 3 sectores distintos. ¿Por qué esas son las 3 acciones que todo inversor debe tener? Bueno, por un lado, por el tema de la diversificación, como dijiste vos recién. Hay que siempre tener una cartera diversificada. Grupo Clarín, una empresa de telecomunicaciones, que para los próximos meses tiene un cambio en su estrategia corporativa. Ya vimos que compró la empresa Nextel, quiere decir que ya se quiere meter en la telefonía móvil, y en el primer semestre del 2017 tiene planteada una escisión que se va a dividir en 2 compañías, el Grupo Clarín. Va a estar el Grupo Clarín por un lado y Cablevisión Holding por el otro. El Grupo Clarín va a tener todos los activos que tienen que ver con la televisión, los diarios, todos los que conocemos más, digamos, relacionados con la marca. Sí. Y después, por otro lado, va a estar la vaca lechera del grupo, que es donde tiene mayor parte de sus ingresos, que es toda la parte de cable y internet. Por eso va a haber un nuevo jugador fuerte en ese sector, teniendo en cuenta que el sector de las telecomunicaciones en los próximos 4 años necesita inversiones por 20.000 millones de dólares. Bien, me cerró la de Clarín, también fue una acción que hemos comentado en su momento, nuestro doctor Mercado, tu colega. Y ahora me interesa mucho también Banco Macro y Dicasa, que también son de 2 sectores, bueno, sistema financiero y también, si querés, infraestructura, ¿no? Sí. Pero Banco Macro, ¿por qué no subió mucho la acción también? En los últimos años. Sí, o sea, las 3 empresas subieron mucho, todo el mercado subió mucho, pero estamos en un contexto de un nuevo mercado, una nueva economía, por decir una manera. Por eso el Banco Macro fue, el tema de la diversificación, volvemos, hay que tener sector bancario. Entonces ahí nos mostramos, vemos los bancos y buscamos saber cuál es el que más barato está. El más barato es el Banco Macro. ¿Por qué? Porque uno lo que hace es dividir la ganancia por acción por la cantidad de acciones que están emitidas. Sí. Entonces, a partir de ahí saca el múltiplo que se llama price earning. Entonces, en comparativa a los otros bancos, es el más barato. Quiere decir, de todos los bancos del sistema financiero sólido de la Argentina, este lo ves más barato. Ramiro, permitimos, vamos a ir a una pequeña pausa y nos queda Dicasa. Y cuando volvemos quiero que comentes por qué elegís esa empresa que muchos vienen apostando hace mucho tiempo. Una pequeña pausa y enseguida volvemos. Queremos estar con vos. Proyectemos juntos. Construyamos juntos. Progresemos juntos. Macro, tu banco cerca, siempre. ¿Cansado de perseguir siempre al dólar? Probá otra manera de invertir y ahorrar. Invertí en fondos comunes de inversión con invertirenbienes.com. Comunícate con nosotros. Por primera vez en Argentina es posible comprar en una subasta de Adrián Mercado maquinaria, equipos y rodados usados en todos sus rubros por leasing y créditos prendarios. Todo esto es posible gracias a un acuerdo entre Adrián Mercado y el Banco Superviel. Adrián Mercado siempre junto a las pymes. San Cristóbal, seguro de retiro. Desde 800 pesos por mes podés tener el complemento ideal a tu jubilación o garantizarle un mejor futuro a tus hijos. San Cristóbal, seguro de retiro. La decisión que crea tu futuro.
Soy tu voz de la buen ciencia, plazo fijo del hipotecario. ¿Querés ser dueño de tu vida? ¿Querés ser dueño de más? En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Sorprendete, déjate cautivar. Se viene uno de los eventos culturales más destacados de la ciudad de Buenos Aires. Adrián Mercado presenta Expo Artistas, 3.000 metros cuadrados para disfrutar de una amplia variedad de estilos en diferentes disciplinas. Invita a Adrián Mercado en las Artes. El placer de operar con el que sabe. Auspició este programa Banco Provincia. Muy bien, seguimos en ¿Qué hacemos con los pesos? Con Ramiro Marra, y había quedado su justificación de otra acción que no te puedes perder. Ya dijo, Banco Macro la tenés que tener en tu cartera, dijo Grupo Clarín y ahora Dicasa, que es la menos conocida de estas, ¿no? Es la menos conocida, sí, pero en este caso Dicasa tiene la particularidad que se dedica a la obra pública. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser beneficiada con todo el plan de gobierno que hay para el año que viene. Todo ese incentivo que le va a poner el gobierno a la obra pública va a ser un beneficio para Dicasa, ya que es una de las principales empresas de obra pública de los últimos 20 años en la Argentina. Es decir, no hay duda que el gobierno plata va a poner y que Dicasa va a absorber parte de ese dinero. Por supuesto, ya se presentó un par de licitaciones y ya les estuvo ganando. Y aparte que ya viene con otros proyectos anteriores que siguen siendo permanentes. Estas son, y para cerrar el tema de las tres acciones, porque decimos son tres acciones, mucha gente nos ve que no invierte en general. Es para invertir y aguantarla, ¿no? No es para comprar hoy y venderla mañana. Lo ideal siempre es comprar acciones y esperar. No comprar y salir rápido, porque ahí te puede agarrar un cimbronazo, una llamada, toma de ganancias y ahí podés salir perdiendo. Pero si esperás, seguramente ganás, porque la historia siempre lo dice. Bueno, Ramiro, muchas gracias y le mandamos un abrazo al doctor Mercado, que está de joda, está de viaje hoy, que ya va a volver pronto. Bueno, como siempre, podés ingresar ¿a dónde, Mechi? A mundodinero.com. Allí podés recibir todas las novedades de economía, de inversiones. Te logueás, dejas tu mail y recibís así la revista Cultura Invest de forma gratuita. Mundodinero.com.ar. Ingresá todos los días para ver la mejor información, para informarte sobre lo que pasa con la economía y las finanzas y lo que quieras. Mundodinero.com.ar. Bueno, tenemos un consejito. ¿No tenés un Smart TV? No importa, porque a partir de ahora Telecentro convierte todos los televisores en Smart. Con el nuevo Deco de Telecentro tenés acceso directo desde tu control remoto a las mejores series y películas en Netflix y Telecentro Play. Tan fácil como cambiar de canal para que veas lo que quieras cuando quieras. Con Telecentro tenés internet 20 mega, Wi-Fi, televisión HD y telefonía, todo por 849 final por mes. No esperes más, llama ahora al 6-380-0000. Telecentro. Me falta el aire cada vez que lo digo, ¿eh? Lo pude decir, casi me equivoco, pero no. Es bueno, que hay un montón de preguntas, nos quedamos sin tiempo. Gracias, Carlos, gracias, Mechi, gracias, Ramiro. La próxima te enfrentamos con el doctor Mercado, que es bravísimo. No hay problema. Pero bueno, nos tenemos que ir. Sigan por la pantalla de Canal 26. Chau.